Comenzado la grabación. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que podamos revisar la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. En principio voy a hacer unos comentarios de unos 5 minuticos sobre lo que vimos en nuestra primera sesión. Entonces, en nuestra primera sesión revisamos un poco lo que estudia la macroeconomía. Recordamos que básicamente estudiamos el comportamiento de la economía a nivel agregado y básicamente nuestras variables objeto de estudio dentro del análisis macroeconómico van a estar relacionados con la determinación del nivel de ingreso-producción, el nivel de precios que se maneja en general en la economía, el nivel de empleo, las tasas de desempleo, y en nuestro caso nosotros vamos a revisar el tema de política fiscal y monetaria, pero por sobre todo esto dentro del sector externo, es decir, vamos a trabajar con una economía abierta. Nosotros también vimos unos objetivos de la actividad macroeconómica. Dijimos que uno de los principales objetivos es mantener un adecuado ritmo de crecimiento económico. Dijimos también que otro de los objetivos es que tengamos reducidos índices de inflación. Como tercera meta dijimos que interesa que tengamos bajas tasas de desempleo o de desocupación. Por aquí creo que había una consulta sobre la diferencia entre el desempleo y la desocupación. Cuarto, dijimos que nos interesa que la balanza de pagos se encuentre en condición de equilibrio, es decir, que la cuenta corriente implique un equilibrio entre los saldos que quedan de exportaciones y de importaciones y también de los recursos que puedan entrar o salir por concepto de remesas y también del ingreso neto de factores, que es algo que vamos a ver en el desarrollo de estas clases. Bueno, también dijimos que un equilibrio que nos interesaba adicionalmente a los que habíamos estudiado descansaba en el equilibrio de las finanzas públicas. Básicamente lo que nos interesa es que el estado presupuestal sea un equilibrio entre los gastos que maneja el sector público y los ingresos tributarios esencialmente. Y finalmente, como un último objetivo de la actividad macroeconómica, también señalamos que nos interesa que exista una adecuada distribución del ingreso. Esto es, que la capacidad que tiene la economía para producir y para generar ingresos posibilita que esos ingresos se distribuyan de la manera más equitativa posible. Idealmente, esto es lo que quisiéramos. Estamos hablando de una economía normativa. Ustedes saben que hay una diferencia entre la economía normativa y la economía positiva, ¿no? Toda vez que la economía normativa nos dice el deber ser, es decir, lo que quisiéramos tener, ¿cierto? Y la economía positiva nos dice, bueno, realmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, algunas de las variables claves que vamos a trabajar a lo largo de esta materia, también mencionamos, que estaban, digamos, en continuidad con el curso de Macro 1 que se debió haber estudiado. Entonces, vamos a estudiar el PIB, que es un indicador de la tasa de crecimiento de la economía, los indicadores de inflación, por ejemplo, como el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor, y la variación que tienen estos que nos da la tasa de inflación. También dijimos que íbamos a analizar la tasa de desempleo. Hoy, digamos,
ya no hablamos tanto de desempleo, sino de desocupación. Dijimos también que vamos a analizar la balanza comercial, también conocida como el saldo de exportaciones netas, la cuenta corriente, la cuenta capital. Eso lo estudiaremos acá a través del modelo Investment Saving Liquidity Money de Mundell y Fleming. También vamos a estudiar el tema del déficit fiscal, ¿cierto? Y el coeficiente de Gini y el índice de desigualdad de Taylor. Vimos algunas definiciones, recordamos más bien, por ejemplo, la definición del Producto Interno Bruto. Dijimos que es un indicador que mide el valor de los bienes y servicios que se producen en una economía durante un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Dijimos que el crecimiento del PIB nos da una idea, una estimación de la expansión de la capacidad productiva de un país, de una región. La tasa de crecimiento del PIB, por supuesto, representa entonces esos incrementos porcentuales del PIB de un periodo con respecto a otro. Y dijimos también que constituían una actividad, una medida clave de la actividad económica, de la expansión o de la contracción de la actividad económica. Con respecto a la estabilidad de precios, dijimos que el índice de precios del consumidor es un indicador, es un número índice que promedia de manera ponderada los precios que hacen parte de la canasta de bienes y servicios de consumo de un hogar, por ejemplo, mientras que el índice de precios al productor hace lo propio, era un índice, digamos, promedio ponderado de precios, pero esta vez para materias primas y que nos daba una idea, ¿cierto?, de los costos de producción que atravesaban las empresas y por lo tanto es una medida que puede generar una cierta anticipación de los cambios que se pueden suscitar en las tendencias de consumo, básicamente a través del IPC, ¿cierto? Y también dijimos que la tasa de inflación pues representa ese cambio porcentual que tiene el IPC o el IPP durante un periodo de tiempo determinado. Básicamente, en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, nosotros esperamos que la inflación de equilibrio, que es la inflación de largo plazo, se encuentre en el 3%, ¿cierto? Se admite que pueda oscilar en un rango que se conoce como el rango meta en Colombia entre el 2 y el 4%. Con respecto al desempleo, dijimos que el desempleo pues refleja ese porcentaje de la población económicamente activa, ¿cierto? Se encuentra buscando empleo, pero que no lo encuentra. James Tobin, Premio Nobel de Economía, definía el desempleo como una situación en la que, por un lado, tenemos un número importante de individuos que tienen todas las características y el deseo de trabajar, es decir, ofrecen su capacidad de trabajo, pero se encuentran con una situación en que las firmas, los empresarios que son capaces de emplearlos, no desarrollan los suficientes puestos de trabajo o las suficientes plazas laborales para poder absorberlos. Y por lo tanto, ese excedente de oferta sobre demanda se constituye en una población desocupada que no puede vincularse dentro del mercado laboral. También hablamos del modelo propuesto por Blanchard, el modelo Insider-Outsider, en donde básicamente los insiders, que son los trabajadores que ya están dentro de las empresas, pueden formar ciertos sindicatos o pactos en donde aseguran sus condiciones laborales, pero al mismo tiempo impiden la entrada de nuevos trabajadores.
Por lo tanto, una tasa de desempleo grande no contribuye a que podamos utilizar el factor trabajo y por lo tanto limita nuestras posibilidades de crecimiento económico. De otro lado, la tasa de empleo, que en Colombia nosotros la podemos calcular a través de la tasa de ocupación, que nos permite medir el volumen de empleo que se está generando en la economía, constituye una proporción, constituye ese porcentaje de personas que se encuentran empleadas con respecto a la población en edad de trabajar y al contrario de la tasa de desempleo, pues lo que nosotros buscamos es que la tasa de empleo, la tasa de generación de empleo crezca y que en esa medida la tasa de desempleo vaya volviéndose más pequeña. Suponemos que eso es lo que debe pasar, pero hay ciertos fenómenos como el subempleo o la informalidad que pueden alterar este comportamiento esperado en el comportamiento de las tasas de desempleo y empleo. Esto lo miraremos más adelante a través de algunos modelos. Con respecto al equilibrio de la balanza de pagos, pues dijimos, nos interesa que el comportamiento que tenemos en la cuenta corriente sea compatible con el comportamiento que tenemos en la cuenta de capital y financiera. A nosotros nos interesa que en la cuenta corriente, que es una parte de la balanza de pagos, incluye, por un lado, la balanza comercial. Básicamente la balanza comercial es el saldo que nos queda entre nuestras exportaciones e importaciones. Los ingresos primarios, que son aquellos que se derivan de la renta neta de factores, es decir, nuestra capacidad para generar ingresos con nuestros factores productivos, pero a nivel internacional, y las transferencias corrientes e incluso las remesas, pues hacen parte de esa cuenta corriente. Y la idea es que las entradas y salidas de recursos sean compatibles con la situación de equilibrio dentro de las transacciones internacionales. Esto es para simplificar que si, por ejemplo, nosotros colocamos nuestra propia empresa y logramos nosotros exportar, qué sé yo, flores, por ejemplo, y obtenemos fruto de esa actividad exportadora el día de hoy, en este momento, 1.000 pesos, por ejemplo, entonces nosotros podemos comprar tecnología, maquinaria, equipo, diferentes artículos que no producimos muy bien o en los que no estamos especializados hasta por el valor de 1.000 pesos. Y eso es lo que supone que esa cuenta está en equilibrio. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. De otro lado, la cuenta de capital, o también conocida como la cuenta financiera, registra transacciones, como por ejemplo la inversión extranjera directa, pero también permite registrar deuda externa, pagos de deuda externa, o de hecho también, ¿por qué no? Préstamos que nosotros le hacemos a otros países o instituciones. Lo que interesa aquí es que básicamente, si del país salen recursos, por ejemplo, eh, supongamos, por colocarle a esto una unidad monetaria en divisas, voy a colocar números pequeños como siempre, ¿no? Si en este país, por ejemplo, hay inversionistas que colocan recursos en diferentes países por un valor de, qué sé yo, $100, pues, digamos, esos $100 que salen porque algunos individuos invierten en el extranjero, pues sean compatibles con $100 que también otros inversionistas de otros países colocan en Colombia por ese mismo valor, es decir, $100. Entonces, la idea es que en la cuenta de capital, las entradas y salidas de capital se mantengan en equilibrio. Es claro que todo lo que estoy diciendo
se mantiene dentro de la economía normativa, es decir, dentro de lo que debería pasar. El problema es que esto en la práctica rara vez acontece, y eso es, en parte, lo que tendríamos que analizar cuando revisemos los modelos y los datos. También hablamos del equilibrio de las finanzas públicas y dijimos que cuando nosotros tenemos los gastos son excesivos, que el gobierno genera unos gastos demasiado elevados en comparación con su capacidad de ingresos tributarios, pues incurrimos en lo que se conoce como un déficit fiscal. Si por el contrario encontramos que nuestros ingresos son elevados y que nuestros gastos más bien son pequeños, entonces es posible que nos encontremos en una situación de superávit fiscal. Por supuesto, nos referimos a que los ingresos son los ingresos tributarios y que los gastos son los que corresponden a los gastos públicos que hace el gobierno. También es interesante revisar la relación que existe entre la deuda y el PIB. Esta es una relación muy interesante, es un cociente. No sé si nosotros aquí estamos acostumbrados a trabajar con cocientes, pero de todas maneras, permítanme por salud mental suponer que vamos a recordar, ¿de acuerdo? Entonces sea este cociente, la relación que existe entre la deuda y el crecimiento reflejado a través del PIB. Este indicador me dice, por ejemplo, que el porcentaje de deuda que puede tener un país es el efecto, ¿cierto? Esto es el efecto que se genera a partir de que el país tenga ciertas condiciones en materia de crecimiento que a su vez se constituyen como una causa. Entonces, esa relación mide esa proporción de deuda en relación con la capacidad de crecimiento económico. Una relación elevada puede implicar algunos problemas de sostenibilidad fiscal. ¿Cuándo este valor es elevado? Pues este valor es elevado cuando, por ejemplo, crece el numerador y resulta que nuestro denominador es más bien pequeño. Si analizamos la cosa y esto nos da un número grande, un número alto, pues es porque básicamente tenemos una muy pequeñita capacidad productiva. Y esa pequeña capacidad productiva hace que nuestra necesidad de deuda sea elevada. Piense, por ejemplo, usted, qué sé yo, en ese amigo que alguna vez le pidió plata a usted y que le dijo que le iba a devolver la plata, pero nunca se la devolvió. Si eso sucedió alguna vez, usted, cuando se dio cuenta que ese amigo ya no le devolvió lo que le debía, pues lo que pasa en la, digamos, siguiente secuencia en la que este amigo le vuelve a pedir a usted plata, es que usted ya, su capacidad de financiamiento se reduce, se contrae, porque usted dice, bueno, esta persona parece que no está generando ingresos, no paga sus deudas y además de eso se ve que necesita, que requiere que se le presten cantidades que probablemente por sus capacidades de ingreso no pueda devolver. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en el espectro internacional es que esto genera expectativas negativas. Cuando un país tiene altísimos niveles de endeudamiento, pero tiene bajos niveles de crecimiento, pues esto está indicando que este país no tiene capacidad para devolver sus deudas. ¿Qué sería lo ideal? En realidad, lo ideal sería que suceda lo contrario. Es decir, que el país tenga una alta capacidad de crecimiento, sea un país que produce y que por lo tanto, como efecto, como consecuencia, su necesidad de deuda sea más bien pequeña. Si pensamos esto en números fraccionarios, pues el resultado de esta fracción será que si el
numerador es más bien pequeño y el denominador es más bien grande, pues el resultado de este número es algo que se vuelve pequeño, ¿de acuerdo? Y eso es, digamos, una relación que puede sugerir que el país tiene capacidad de crecimiento económico, que es capaz de generar ingresos tributarios suficientes, que puede controlar sus gastos y no requiere endeudarse. ¿Estamos? ¿Me siguen en esta lógica? Profe, perdón, qué pena, ¿podría repetir esta última parte? Si el numerador es más grande o el denominador es más pequeño, o sea, ¿cuál es el viable, por favor? Sí, habíamos dicho inicialmente en esta primera parte que si un país tiene, por ejemplo, bajos niveles de crecimiento económico, podríamos llegar a deducir que como consecuencia de una baja capacidad productiva, el país no tiene los suficientes ingresos tributarios para poder financiar sus gastos. Y por lo tanto, necesita incrementar el volumen de deuda para poder, de alguna manera, enfrentar algunos problemas de sostenibilidad fiscal. Esto supone que si un país está con alta necesidad de endeudamiento, es porque sus propios recursos, dicho de otra manera, su propia capacidad productiva no es lo suficiente para no depender del endeudamiento. Es decir, planteado en términos simples, cuando usted encuentra a una persona que, por ejemplo, está trabajando, que tiene sus ingresos, que es responsable en el manejo de sus gastos, usted se da cuenta que esta persona no tiene por qué estar endeudada. Pero por el contrario, cuando usted, por ejemplo, observa que una persona no trabaja lo suficiente o que no tiene los ingresos suficientes o que probablemente tiene gastos excesivos, pues es de suponer que esta persona puede tener una necesidad grande de endeudamiento. Y eso no es tan positivo, sobre todo cuando pensamos en la economía de un país. Que un país no crezca, que no produzca y que necesite recursos de deuda, no hace de este país un país muy atractivo. Por ejemplo, en materia de inversión. En el segundo caso, estamos planteando que, por ejemplo, en contraste, si el país tiene una alta capacidad productiva, es un país en donde hay firmas que invierten, que producen, que mueven el capital, que generan empleo, que generan ingresos, pues probablemente lo que podríamos deducir es que el sector público puede tener un mejor recaudo vía impuestos. Y si tiene un mejor recaudo vía impuestos y si es coherente con el manejo del gasto público, pues su necesidad de deuda es más bien pequeña. No necesita endeudarse porque es solvente a partir de sus propios recursos y sus propias capacidades. Y por lo tanto, este país puede volverse atractivo en materia de inversión. ¿Es claro esto que he comentado? Sí, profe, gracias. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Frente a la distribución del ingreso, una de las medidas más relevantes que nosotros utilizamos en nuestro análisis es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Esto es, ¿cierto? Cómo el nivel de ingreso-producción se distribuye entre las personas. Una medida recurrente es el coeficiente de Gini. Si el coeficiente de Gini es un indicador que es cercano a cero, pues esto indica una distribución medianamente equitativa. Entre más cercano a cero sea Gini, más equitativa será la distribución del ingreso. Es decir, más se parecerán los ingresos de los individuos, más homogéneos serán. Pero si por otro lado calculamos nosotros el coeficiente de Gini
y ese indicador nos da muy cercano a 1, pues eso indica que hay una alta presencia de desigualdad, es decir, existe un fenómeno de heterogeneidad en los ingresos. Es decir, que hay algunos individuos que probablemente tengan unos ingresos muy altos y en contraste, hayan otros individuos que tengan unos ingresos demasiado bajos. Y esto constituye, por lo menos desde el espectro estadístico, un problema de heterogeneidad, porque en los ingresos habría más que una media estable, una media muy inestable debido a la alta desviación estándar que se puede presentar en los ingresos de los individuos. Otra medida importante es el índice de Theil. El índice de Theil mide la desigualdad que se puede generar entre y dentro de un conjunto de grupos. Es decir, la desigualdad puede tener varios componentes. Pueden haber desigualdades entre grupos. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, uno podría decir entre la población que está en estrato 1 y la población que está en estrato 4, puede haber una gran desigualdad. Pero también es posible que dentro del estrato 4, por ejemplo, hayan grandes diferencias, aun cuando hacen parte del mismo grupo. El índice de Theil puede ser capaz de medir tanto la variabilidad entre los grupos como dentro de los grupos. Y también podríamos acudir a la renta per cápita, al ingreso per cápita, que es una medida que de alguna manera nos dice que si tomamos el Producto Interno Bruto y lo dividimos entre la proporción de habitantes, pues tenemos una medida que podríamos comparar de un país con respecto a otro. Y por lo tanto, hacer comparaciones sobre elementos como no solamente la distribución del ingreso, sino también de la productividad, por ejemplo, en este caso, de los individuos a la hora de producir bienes y servicios y generar un ingreso a partir de ellos. Se plantea, bajo ciertas condiciones, este nivel de ingreso per cápita puede dar una visión sobre el nivel de vida de una población. Pero lo que debemos entender es que también existen indicadores que se acercan un poco más a la medición de la calidad de vida de los individuos, como por ejemplo el índice de condiciones de vida, o por ejemplo las necesidades básicas insatisfechas, que son indicadores que apuntan a monitorear, a estimar la situación incluso de bienestar o pobreza que puede tener un conjunto de personas. En macroeconomía, como lo anticipamos desde la clase pasada, existen varios modelos. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Admitamos que la realidad es compleja y que incluir todos los componentes que se estudian en ella puede ser complicado, sobre todo cuando queremos empezar a estudiar nuestros primeros modelos. Necesitamos que nuestros primeros modelos sean didácticos, que sean sencillos, y a partir de ese entendimiento y de esa comprensión podríamos ir sofisticando los modelos, introduciendo elementos para que se vuelvan más realistas, pero que también pueden ser más abstractos. En síntesis, nos interesa por ahora modelos simples, modelos didácticos, modelos que podamos comprender. Y en economía existen posturas frente a los modelos. Existen algunos modelos que son clásicos. Estos modelos clásicos presumen que los mercados son, por ejemplo, mercados eficientes, que son mercados en donde se tiende al equilibrio, donde es posible el pleno empleo. Y también en contraste existen modelos de naturaleza keynesiana que señalan que, por el contrario, el mercado tiene imperfecciones, que existen limitaciones para alcanzar el equilibrio
y que por lo tanto debe intervenir el Estado a partir de una serie de políticas que intenten afectar la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada es igual al consumo que hacen los hogares más la inversión que hacen las empresas, más el gasto público que hace el gobierno, más las exportaciones menos las importaciones, que en últimas son las exportaciones netas y es lo que nosotros conocemos como la balanza comercial. Entonces, en este enfoque keynesiano se plantea, por ejemplo, que mediante un incremento del gasto público, por ejemplo, en una política fiscal expansiva, nosotros podemos incrementar la demanda agregada y eso puede motivar el incremento de la producción y también del empleo. La crítica del modelo clásico hacia esta mirada keynesiana es que si bien el gasto público puede aumentar la demanda agregada, el problema es que el incremento de la demanda agregada, más que verse reflejado en un incremento en el nivel de ingreso-producción, puede generar presiones inflacionarias. Y en lugar de generar más empleo y más ingresos, la inflación lo que hace es destruir la riqueza de los individuos y con esto las capacidades empresariales y por lo tanto las posibilidades de consumo de las familias y esto deteriora incluso la capacidad de empleo. Hasta aquí me siguen, soy claro en lo que comento. ¿Hay alguna inquietud? ¿Voy demasiado rápido? ¿Quieren que vaya más lento? ¿O vamos bien? ¿Están por allí? ¿Me quedé solo? Vamos bien, profe. Vamos bien, profe. Sí, profe, vamos. Listo. Por favor, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay algo que no sea claro, por favor, con toda confianza, abren el micrófono. Ya en las clases presenciales levantan la manito y me dicen, profe, de pronto esto que usted está comentando a mí no me queda tan claro y lo volvemos a explicar. Los modelos, entonces, tienen una limitación importante y es que los modelos tienen una serie de supuestos. Supuestos como, por ejemplo, la competencia perfecta, como el pleno empleo, como el hecho de que los mercados son competitivos, como que, por ejemplo, los individuos son racionales, que las expectativas se ajustan perfectamente a la realidad, o que los individuos son capaces de optimizar su conducta. Son varios supuestos que si usted lo piensa con calma y los va desarmando, pues hacen que los modelos puedan cambiar sus conclusiones drásticamente. En materia de política fiscal, dijimos que básicamente nos referimos a las decisiones que debe tomar el gobierno en materia de gasto público y de impuestos. También podríamos añadir que en el espectro internacional, esta política fiscal también puede ver por las decisiones que tienen que ver con el endeudamiento, ya sea interno o externo. Eso lo vemos con más detalle cuando hablemos de la economía abierta. Por ahora simplemente estamos haciendo algunos comentarios. La política fiscal dijimos que puede influir sobre la demanda agregada a través del gasto, pero también puede afectar a través de los impuestos la capacidad de consumo de las familias o la capacidad de inversión de las empresas. Y por ende, ya sea por el lado del gasto o ya sea por el lado de medidas impositivas, afecta a la producción y al empleo. Una de las variables críticas de la economía es la inversión y el empleo. Y tienen que ver, si usted lo piensa con calma, con lo que hace posible que se produzca. Si, por ejemplo, en la economía colombiana hoy se generara una gran cantidad de empleos y al mismo tiempo se invirtiera una gran cantidad de capital, pues probablemente las empresas estarían
obligadas a producir una gran cantidad de bienes y servicios. El problema a veces que se genera en las economías es que se saturan los mercados, se genera una gran cantidad de productos que no encuentran una salida, toda vez que estamos hablando de economías cerradas. Pero si las economías se expanden, se abren hacia el comercio internacional, tienen una mayor posibilidad de demanda y esto puede generar una mayor motivación para invertir más y para generar más empleo. En este sentido, políticas como los aranceles, que son impuestos que se colocan específicamente a las importaciones, con el propósito de recaudar algunos ingresos por un lado, pero también con el propósito de proteger alguna capacidad productiva que se tenga internamente, pues implica que en los últimos tiempos en los que se habla de que las economías deben internacionalizarse, deben globalizarse, deben extender sus capacidades hacia el comercio internacional, pues que sea necesario reducir los aranceles. Por favor, denme un segundo. Ok. En materia de política fiscal, digamos que la política fiscal es una política que generalmente piensa en estimular a la economía en corto plazo. Imagine por un momento que la economía se encuentra en una crisis. Las empresas no invierten, se genera desempleo, no hay consumo y por lo tanto la economía se deprime. Una respuesta rápida de política fiscal puede ser, por ejemplo, hacer un gasto público, obras de infraestructura o directamente generar inversiones en materia de bienes públicos para estimular la demanda y así estimular, incentivar la inversión. Si esto se genera de manera coherente, si el gasto público llegase a motivar la demanda y esta demanda puede incentivar la inversión y la producción, hablamos de lo que se conoce como un efecto crowding in. Este efecto crowding in se da básicamente cuando el gasto que genera el sector público es un gasto estratégico que motiva a la inversión privada. Esto se da, por ejemplo, cuando el gasto se hace sobre elementos cruciales de la economía, como las inversiones en ciencia, tecnología, innovación, educación, investigación de calidad, por ejemplo. Esto genera que los individuos tengan mayores competencias y que, por lo tanto, cuando trabajan para las empresas, aumenten la productividad de las mismas y generen mayores incentivos para la inversión, la producción y el empleo. Pero también es cierto que se pueden generar efectos crowding out. Los efectos crowding out son totalmente contrarios, porque en los efectos crowding out lo que tenemos es que el gasto público incrementa en un primer momento la demanda agregada. Al incrementar la demanda agregada, digamos que puede incrementar en cierta medida el nivel de ingreso o producción. Pero esto genera una mayor preferencia por la liquidez. Y esta mayor preferencia por la liquidez termina incrementando la tasa de interés. En ausencia de política monetaria, este incremento de la tasa de interés reduce la inversión. Y entonces, lo que tenemos es que dentro de la demanda agregada, si bien por un lado la demanda agregada se incentiva por gasto público, pues el efecto de incremento en tasas de interés lo que hace es reducir la inversión y por lo tanto reduce la demanda agregada. Entonces, uno podría preguntarse, bueno,
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues todo depende de las elasticidades con que reaccione la demanda agregada. La demanda agregada, para colocarla acá arriba, sería una función, en este caso, del gasto, por un lado, y por otro lado, de la inversión. Si, por ejemplo, voy a ser ilustrativo, el crecimiento del gasto es esta flechita que estoy colocando por aquí, y la caída en la inversión es esta flechita más pequeñita que estoy colocando por aquí, ¿cierto? Pues entonces el saldo de la demanda agregada es que va a crecer porque la demanda agregada depende más del gasto que de la inversión. Pero si, por ejemplo, sucede lo contrario, es decir, permítanme borro esto acá, la caída de la inversión por el incremento en las tasas es de este monto y el incremento del gasto es más o menos de este monto, pues lo que va a suceder es que la demanda agregada no va a subir, sino que en realidad va a caer porque la demanda agregada es más sensible a los cambios en la inversión que a los cambios que se generan en el gasto. Es decir, que esto habría que medirlo para determinar a qué responde más la demanda agregada, si a las variaciones de gasto o a las variaciones de inversión. En general, lo que se considera es que el gobierno debe intervenir lo menos posible en la actividad económica y que la inversión debe ser el motor de crecimiento económico. Por lo tanto, no se aconseja que el gobierno intervenga continuamente en la economía, sino más bien que lo haga cuando sea estrictamente necesario. Y esto alude a una situación específica en donde tenemos crisis, que es donde la inversión se desestimula y por lo tanto, si no interviene de manera adecuada el sector público a través de un gasto estratégico, pues la economía puede entrar en una crisis y esto nos puede costar muchos empleos y muchas capacidades de ingreso y de consumo para las familias. Hasta aquí, ¿me siguen? Sí, profe, todo claro. Sí, ¿Hay profe. alguna duda? ¿Es claro este tema de las elasticidades que comenté? Profe, a mí sí me gustaría que vuelva a repetir lo último que dijo. Ok. Cuando nos referimos a que puede haber un efecto crowding out, nos referimos al hecho de que exista un efecto desplazamiento. Crowding out, bueno, podríamos decir que una muy mala traducción al español sería efecto desplazamiento. Ese efecto desplazamiento supone que existe un trade-off, ¿cierto? Que existe un trade-off entre gasto público e inversión privada. Eso supone que si aumenta el gasto público, la inversión privada se reduce. Esto implica que hay una relación inversa entre las variables. Toda vez que cuando se incrementa el gasto público, si bien es cierto que se incrementa la demanda agregada y se incrementa el nivel de ingreso o producción, en ausencia, ojo, esta es la parte clave del asunto, en ausencia de política monetaria, pues se incrementa la demanda de dinero y ese incremento de la demanda de dinero incrementa las tasas de interés. Recordemos que las tasas de interés tienen dos definiciones clave. La primera la dijimos ayer, es el costo, perdón, es el precio de el dinero, ¿cierto? Pero más importante aún, las tasas de interés representan un costo de producción, el costo por el uso del capital. Si el costo por el uso del capital se incrementa, los inversionistas podrán invertir menos y podrán producir menos. Y eso desestimula, eso deteriora el ambiente de la inversión, que como lo dijimos ayer, la inversión se motiva por la rentabilidad, que en esencia es una expectativa. Yo tengo una expectativa de rentabilidad, que es la que me anima a invertir, pero si los costos del capital son muy altos, esa expectativa se va reduciendo.
Si las tasas de interés crecen demasiado, la expectativa de rentabilidad se reduce y por lo tanto los agentes económicos que son capaces de tomar decisiones de inversión deciden contraer la inversión. Y esto finalmente redunda en una caída de la demanda agregada. Así que la pregunta estratégica sería, ¿cuánto ganamos aquí cuando la demanda agregada creció y cuánto perdimos cuando la demanda agregada cayó? Eso depende en últimas de las elasticidades. Si, por ejemplo, el gasto público tiene un efecto muy elástico sobre la demanda agregada, un incremento del gasto público hará que la demanda agregada crezca muchísimo y por lo tanto, si el efecto de las tasas de interés sobre la inversión y sobre la demanda es más bien pequeño, pues la inversión habrá caído, pero habrá caído más bien poco y no afectará la política fiscal que se ha adoptado. Sin embargo, si no sucede eso, sino que en lugar de este tipo de relación, lo que sucede es que el gasto público no incrementa de manera importante la demanda agregada, porque no es estratégico, porque no es eficiente. Y eso motiva apenas un pequeño crecimiento del producto. Y a su vez, el incremento de la demanda de dinero genera un incremento importante en la tasa de interés que afecta de manera muy sensible a la inversión y que por lo tanto genera una reducción también sensible de la demanda agregada, pues lo que vamos a encontrar es que el efecto negativo de la demanda agregada vive un efecto superior al efecto positivo que podría haber implicado un mayor gasto público que en realidad no incrementó la demanda agregada de manera estratégica y que en suma, de manera consolidada, implica que la demanda agregada cae en la economía porque la demanda agregada depende más de la inversión que del gasto. Esta última situación es una situación recurrente en la economía que se pretende salvaguardar en la medida que los gobiernos deben reducir su participación en la economía y más bien dejar el escenario puesto para que la inversión pueda desenvolverse de acuerdo con el comportamiento mismo del mercado. No sé si soy claro aquí en esta explicación que hice. Sí, profe. Ok. De otro lado, tenemos una política monetaria. La política monetaria es una política que se encarga de controlar la inflación y que utiliza como principal herramienta, como principal instrumento, la tasa de interés de intervención. La tasa de interés de intervención es determinada por el Banco Central. En el caso colombiano, el Banco de la República. El Banco de la República analiza toda la economía colombiana mediante un modelo que se conoce como Patacón. No sé si ustedes hayan escuchado sobre el término Patacón. No sé si de pronto el profe de Macro 1 les habló de ese modelo. ¿Sí? ¿Les comentó todo del modelo Patacón? No creo, No, profe. profe. Ah, ok. Bueno, entonces termino esta idea y vamos para allá. Entonces, el Banco de la República, a partir del equipo técnico en Colombia, revisa un modelo compuesto por varios segmentos que analizan elementos como el crecimiento económico, la generación de empleo en el mercado laboral, el comportamiento de la inversión en el mercado de capitales, el sector externo, y va creando una serie de ecuaciones integradas basadas en un modelo de equilibrio general en el que determina que si toca, por ejemplo, las tasas de interés de intervención, va a generar un movimiento sobre todas las demás ecuaciones. Y de lo que se trata es que mediante esa política pueda controlar las presiones inflacionarias sin desestimular la inversión, la producción y el empleo. Para que tengan una cercanía con este modelo, pues tan simple como meternos a internet
Y aquí en Internet nosotros podemos colocarle Patacón, por ejemplo, y le podemos colocar aquí Banco de la República, Banref, por ejemplo. Y, por ejemplo, aquí tengo un documento que produce el mismo Banco de la República. Muy amable, muchas gracias. Aquí tenemos nosotros, no, pero bueno, introductoriamente puede ser que esté bien. El Patacón es un modelo que, aquí creo que tengo un recuadro, permítanme ver si tengo el recuadro. Bueno. Bueno, esto tiene una explicación, Fíjense ustedes una cosa, les dicen que hay un modelo que se llama Patacón. Esto lo produce el Departamento de Modelos Macroeconómicos del Banco de la República. Aquí nos hacen una explicación, nos dicen que se llama Patacón porque el modelo se denomina Policy Analysis Tool Applied to Colombian Needs. Esto mal traducido es algo así como herramientas de análisis de política aplicada a las necesidades de Colombia. ¿De acuerdo? Este modelo ha sido un modelo que han adoptado una serie de países alrededor del mundo, Canadá, Suecia, Noruega, Chile, entre otros. Este modelo es un modelo que se nos explica, tiene un origen de tipo neo-keynesiano, está basado en mecanismos de transmisión y posibilita, digamos, que la gerencia técnica del Banco de la República haga un análisis sobre lo que sucede en toda la economía y se intenta revisar cómo se comporta la política económica, fundamentalmente la monetaria, haciendo una serie de simulaciones. Si, por ejemplo, las tasas de interés crecen en 5% o en 25 puntos básicos, o si en lugar de crecer se reduce, y se analiza cómo se afectan todas las variables macroeconómicas antes de tomar la decisión. Es decir, el Patacón es un modelo que nos podemos utilizar de manera que nos simula qué es lo que sucede con la economía si tomamos una decisión y nos permite de alguna manera pronosticar lo que suceda con algunas variables clave. Sin embargo, ustedes deben tener una gran inquietud al revisar este paper, que es un paper del Banco de la República, puesto que se explica la estructura del modelo. Se dice cómo están conformadas las secciones en las que se integra el modelo. Se hace un análisis de los fan charts. No sé si ustedes conozcan los fan charts. Me imagino que el profe de macro les habló sobre los fan charts. O no les comentó, o sí les comentó. No, profe. ¿Sí les comentó? No, no nos comentó. Ah, ok. Entonces, como siempre, si nos vamos a Google y le colocamos, por ejemplo, un fan chart para inflación, por ejemplo, estas gráficas se les conoce como gráficas de ventilador y lo que permiten es hacer una serie de simulaciones en donde, por ejemplo, la zona más coloreada, más intensa en color, es el escenario más probable y aquellas que están difuminadas son aquellas zonas que son menos probables. En predicción se utiliza mucho este tipo de modelos con el propósito de determinar cuál es el escenario más probable. El Patacón es un modelo que integra varias ecuaciones integradas en sistemas complejos y que permite hacer este tipo de predicciones. Como les decía, las que nos interesan fundamentalmente son aquellas que se relacionan con el crecimiento económico, pero también con la inflación y el empleo. Y anticipando estos posibles comportamientos, el Banco de la República, por medio del equipo técnico, hace un informe que le suministra a los 7 miembros de la Junta Directiva del Banrep para que tomen las medidas de tasas de interés que deben revisar mes a mes y que deben comunicarle a la sociedad como una estrategia de control de la inflación basada en el método de control de la inflación conocido como inflation targeting o inflación objetivo. Pero todo esto se hace posible a través del modelo Patacón. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en el documento que les estoy mostrando, no aparece ni una sola ecuación
Y eso se debe a que este modelo es un modelo hermético, es un modelo de uso exclusivo de la Junta Directiva del Banco de la República. Yo debo comentarles, a manera de chisme, si se quiere, que yo pude conocer una parte del modelo en uno de los cursos que dicta el Banco de la República para profesores, en donde se nos mostró una parte de los modelos que se trabajaban para la política monetaria en Colombia. Pero ni siquiera la persona que nos explicó esa parte de los modelos conoce todo el modelo, porque es tan hermético el trabajo que se hace por secciones, se hace por partes. Y es, digamos, muy complejo que un solo individuo conozca todo el modelo, sino más bien se dedica a revisar ciertas partes del modelo y luego estas partes se integran para poder hacer las simulaciones. Entonces es un trabajo muy artesanal, pero también muy tecnológico, porque se hace con microsimulaciones en plataforma de MATLAB, generalmente, simulaciones también en RStudio y, por supuesto, simulaciones en Python. Ya estamos hablando básicamente de lo que se conoce como macroeconometría y básicamente de la simulación computacional a nivel de modelos, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo, digamos, que el banco se reserva para poder hacer sus análisis y ajustes, y que si bien nos comenta que existe el modelo y nos describe algunos de los elementos que lo facultan, pues ese modelo es propio del Banco de la República y es solamente de uso interno. Digamos, no es algo que nosotros podamos decir, nos lo van a pasar acá y vamos a poder estudiarlo y diseccionarlo. No, eso no funciona así. Es un modelo que tiene ese hermetismo en materia de política monetaria. Pero a lo que vamos, ese modelo permite que se puedan tomar decisiones en términos de la tasa de interés, que es el principal instrumento de política monetaria, y que por lo tanto, a partir de esa tasa de interés se puedan controlar básicamente las decisiones de inflación y de alguna manera mantener el comportamiento de la inversión y del consumo en un determinado país. Más adelante hablaremos con mayor detalle de la política monetaria y hablaremos en dos sentidos básicamente. Un primer sentido tiene que ver con la modelación matemática que tiene la política monetaria a partir de sus multiplicadores monetarios, pero también haremos una interacción con los datos y con el manejo que hace el Banco de la República de la política monetaria y de cómo funciona en la práctica esa política. La interacción de estas dos políticas pretende que se busque una senda de crecimiento económico sostenible, estable, coherente, controlando la inflación, generando inversión y minimizando dificultades como la desocupación o el desempleo. Nosotros también dijimos que entre microeconomía y macroeconomía existe una relación indisoluble, porque Luis González establece que la dicotomía entre la microeconomía y la macroeconomía no es pertinente. Tiene un artículo sobre eso que también les puedo recomendar. Dicotomía entre micro y macro, coloquémosla aquí, Jorge Iván González. Jorge Iván González, en este artículo, bueno, no sé si ustedes sepan, en este momento Jorge Iván González es el director del Departamento Nacional de Planeación, pero antes de ser el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván fue profesor. Yo tuve la, digamos, oportunidad de ser estudiante de Jorge Iván, y Jorge Iván escribió este artículo, que es uno de los artículos más, digamos, conocidos en el estudio de la economía,
porque Jorge Iván plantea en él mismo que lo que uno finalmente estudia es economía, y que la micro y la macro en este sentido son enfoques, pero que esos enfoques no deben ser enfoques contrapuestos. Uno no podría decir, es que yo solamente estudio microeconomía, porque eso es casi que meter la cabeza en la arena y desconocer lo que pasa en el mundo exterior. Y tampoco uno podría decir que se puede estudiar la macroeconomía sin tener los suficientes fundamentos o microfundamentos que nos da el estudio de la microeconomía. Lo que uno estudia es economía y lo que uno hace es tener unos enfoques, pero esos enfoques no se contraponen. Más bien son enfoques que fungen como complementarios perfectos. Bueno, parece que el internet no me acompaña hoy. Creo que anda un poco mal de internet. Hagamos un segundo intento a ver si por aquí lo podemos ver el documento. En teoría ahí lo está descargando. Parece que sí lo puedo descargar. Ah, listo. Entonces, les recomiendo este artículo. Jorge Iván González es un profe de la Universidad Externado y de la Nacional y plantea aquí todo un debate sobre el hecho de que no deberían haber cursos que digan micro o macro, sino cursos que digan economía, en donde se miren los enfoques y sobre todo se interrelacionen. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Entonces, si bien la macro se concentra en variables agregadas, está muy conectada en sus fundamentos por la microeconomía, puesto que las decisiones, por ejemplo, agregadas de consumo, de ahorro, de inversión, no son otra cosa que expresiones de lo que Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía, establecía en su texto de micromotivos y macrocomportamiento, expresiones de decisiones individuales. Los individuos toman decisiones y la suma de esas decisiones genera las tendencias de consumo, de ahorro, de inversión. A su vez, los fundamentos microeconómicos no son independientes del contexto. Es decir, un individuo no toma decisiones al azar. Esas decisiones dependen de un contexto. Y ese contexto es el reflejo del efecto que tienen los agregados macroeconómicos, como por ejemplo el ciclo económico, el comportamiento de los precios, el nivel de empleo, el nivel de ingresos, que inciden en que los individuos tomen decisiones individual y autónomamente. Por lo tanto, la conexión entre la microeconomía y la macroeconomía, como lo plantea atinadamente Jorge Iván González, no es algo, digamos, que deba estudiarse por separado. La macroeconomía obedece a una evolución histórica. La macroeconomía no es una ciencia que nació de la nada. Lo comentamos el día de ayer, está muy fuertemente referida a la Gran Depresión. Usted sabe, en la Gran Depresión hubieron avances significativos como la máquina a vapor, que perfeccionó el trabajo textil, pero que al mismo tiempo generó una gran cantidad de bienes y servicios basados exclusivamente en el desarrollo tecnológico y que de otra parte había desplazado de manera significativa el volumen de trabajadores que ahora desposeídos de empleo y de ingresos no podían adquirir esos bienes y servicios, muy a pesar de que los precios de esos bienes y servicios, dado el incremento en la oferta, era reducido. De nada sirve una baja inflación si no se tienen ingresos ni empleo. Y en este contexto, a pesar de que había habido una gran cantidad de productos, de bienes y servicios, se había mejorado la eficiencia y se había aumentado la productividad del capital, lo cierto es que desplazando el papel del factor trabajo, lo que se generó fue un altísimo nivel de desempleo que vino de la mano con una reducción muy importante de los ingresos y de las capacidades de consumo de la economía.
lo que llevó a la economía mundial, particularmente a la economía americana, pero en particular a la economía en general, a la economía mundial, a una crisis importante. Desde entonces, los análisis a nivel agregado empezaron a hacerse cada vez más frecuentes y originaron no solamente el análisis macroeconómico, sino también el análisis econométrico, toda vez que nos interesa a nosotros conocer el papel no determinístico de las ecuaciones, es decir, el papel estocástico de los modelos y las probabilidades de que los modelos puedan tener algún tipo de error, algún tipo de fallo. Diferentes escuelas empezaron a generarse, como la escuela monetarista, los neo-keynesianos, que son los que facultan fundamentalmente el patacón en Colombia, y algunos modelos neoclásicos que contribuyeron al desarrollo de lo que hoy conocemos como macroeconomía, con diferentes enfoques, diferentes recomendaciones y diferentes opciones de política. Así las cosas, la historia económica, de alguna manera, permite comprender el desarrollo de la macroeconomía y de las políticas que han venido evolucionando a lo largo del tiempo. Finalmente, para terminar esta primera presentación, que no es más que una charla que tenemos aquí, todavía es una charla, ¿cierto? Tenemos que la macroeconomía moderna combina el desarrollo teórico con la evidencia empírica. Es importante esto, porque la macroeconomía va desarrollando teoría a la luz que se van evidenciando eventos, sucesos, que a su vez requieren utilizar datos para probar esas teorías, para validar los modelos teóricos, los modelos matemáticos y evaluar el impacto, la eficiencia, la pertinencia de la política económica. Por lo tanto, es inexorable, es necesario, es inevitable que podamos trabajar con modelos matemáticos. Necesitamos incorporar en nuestro análisis la matemática, por un lado, pero más importante aún, la estadística, que nos da una, digamos, visión de lo probable. Y por lo tanto tendremos que trabajar con estadísticas como el PIB, la inflación, el desempleo, que resultan ser importantes para comprender la realidad económica, por lo menos aproximarnos a ella y tener una idea de la formulación y el efecto de las políticas. Esta es la primera presentación del curso, yo la compartí para ustedes, creo que la tienen ustedes en PDF, creo que la envié ayer, me parece que la tienen ustedes ya, o anteayer, creo. Entonces no sé si tengan alguna duda que haya que aclarar de esa primera presentación. Yo aquí le hice unos rayoncitos, no sé si les interesa que se las vuelva a compartir con estos rayones que hice, pero si quieren se las vuelvo a compartir. Sí, profe, por favor. Gracias. Listo, pues lo comparto hoy en la nochecita o mañana con estos rayones. La misma cosa, pero con rayones. ¿Listo? Y si todo está claro, si todo está ok, entonces pasemos a la primera unidad que nos interesa revisar, que es modelos de crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué estudiamos los modelos de crecimiento? Los modelos de crecimiento los estudiamos para tener una idea de cómo es que un país produce, qué es lo que explica que se generen ingresos. Nos interesa entender ese proceso, porque, por ejemplo, los ingresos que tengan los individuos, en alguna medida, explican la calidad de vida de los mismos. Si un individuo, por ejemplo, tiene unos ingresos que correspondan a su productividad, podríamos decir que esa economía tiene una cierta coherencia, compatibilidad, equilibrio, porque el individuo que es más productivo, pues debe recibir unos mejores ingresos. Pero en consecuencia, también puede suceder que si lo que sucede con el crecimiento económico es que no es elevado y que por lo tanto los individuos no tienen ingresos elevados, pues esto también tiene importantes repercusiones de naturaleza psicosocial.
como por ejemplo elementos como la inseguridad, la violencia, la pobreza, el crimen, se explican en alguna medida porque los países, las regiones, no generan las oportunidades necesarias para generar producción ni ingresos. Y esto atañe a los modelos de crecimiento. Esto es importante entenderlo, porque de alguna manera esto nos permite entender la calidad de sociedad que tenemos. Una sociedad próspera, una sociedad en la cual sus miembros tienen un cierto nivel de bienestar, en alguna medida está relacionada con la capacidad de crecimiento económico que tenga ese país. Entonces nos interesa conocer qué se ha escrito, qué se ha concluido en materia de crecimiento económico. Todo modelo, hemos dicho, requiere el uso de supuestos. La teoría económica podría ser un ejemplo de que los supuestos permiten hacer ciertos análisis y debemos admitir también que si se modifican los supuestos, pues las conclusiones cambian. La habilidad está en hacer que estos supuestos permitan obtener unos resultados que en la medida de lo posible puedan mantenerse a pesar de que hayan cambios en esas bases que son los supuestos. Sin embargo, la mayor parte de las veces, la modificación de los supuestos altera de manera significativa los resultados de un modelo. Utilizamos modelos porque son representaciones simplificadas de la realidad, son caricaturas que nos permiten entender de manera un poco más sencilla fenómenos que son altamente complejos. Y los supuestos son ciertas restricciones, son ciertas condiciones bajo las cuales esos modelos operan y permiten que obtengamos resultados. En principio, vamos a estudiar el modelo de Solow. ¿Y por qué estudiaremos ese modelo en particular? Porque además de que Solow se ganó el Premio Nobel de Economía por ese modelo de crecimiento que él planteó, ¿cierto? Ese modelo planteó una revolución importante en materia de las funciones de producción. Y es que incorporó en ese mismo modelo el coeficiente técnico de producción, que dicho de manera más simple, nos da cuenta de la incidencia del factor tecnológico en la capacidad productiva de una economía. La definición de ese componente tecnológico, visto como conocimiento fundamentalmente, más que como, digamos, maquinaria o equipos, tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento y el papel del conocimiento y su efecto sobre el crecimiento económico. Solow empezó a revisar un poco el modelo de Harrod y Domar. Este modelo postulaba un crecimiento que partía de un equilibrio inestable debido a un supuesto de proporciones fijas en la producción. Esto es, que el efecto del capital y del factor trabajo sobre la producción era el mismo. Y es claro que pueden haber diferencias. Entonces, este es un primer elemento que Solow critica y dice, ese modelo explica la producción en función del capital y del trabajo, pero le asigna la misma importancia al capital y al trabajo y no necesariamente el capital y el trabajo tendrían que tener la misma importancia. Esa importancia matemáticamente se va a ver reflejada en la asignación porcentual que van a tener dentro de su composición
a la hora de explicar el producto. También plantea Solow que en ese modelo existían algunos problemas de rigidez. Había un problema de falta de flexibilidad cuando se sustituía capital por trabajo o trabajo por capital, y eso implicaba un balance inestable a la hora de determinar el producto. Así que Solow, arrancando sobre la visión de Harrod y Domar, introduce un modelo de crecimiento cuya principal característica es que explica la evolución de la producción en el largo plazo. Una pregunta recurrente para nosotros es: ¿qué es el largo plazo? Y aquí pueden haber varias respuestas. Si estamos pensando desde la óptica económica, el largo plazo puede implicar décadas. Estamos hablando de periodos de 50, de 80, de 100 años. Eso es lo que podríamos nosotros imaginar que es el largo plazo. Pero si, por ejemplo, nosotros lo hacemos desde una óptica contable, si estuviésemos charlando, por ejemplo, con un contador público y le habláramos sobre el largo plazo, probablemente el contador público nos va a decir que el largo plazo es el periodo comprendido entre 3 y 5 años. Lo que para nosotros, desde el punto de vista de la economía, sin duda alguna, eso más bien obedece a una situación más del corto que del largo plazo. Entonces, cuando hablemos de largo plazo en este curso, nos referiremos a ese largo plazo que implica décadas. Y estamos hablando de periodos que se pueden dar entre 50 y 100 años, por ejemplo. Entonces, el modelo de Solow se desarrolla como un modelo de crecimiento pensado para explicar la economía en periodos muy largos y que implica que es posible hacer algunas sustituciones de capital y trabajo bajo condiciones fundamentalmente no clásicas. También es importante entender que en este modelo se dan procesos de producción, por un lado, pero también se dan procesos de acumulación. Y para trabajar esos procesos de producción de bienes y servicios y de acumulación de factores, principalmente del capital, se utiliza una función de producción con rendimientos constantes a escala. Esto significa, desde el punto de vista matemático, que la suma de los coeficientes que ponderan al capital y al trabajo tiene que dar obligatoria y necesariamente 1. Para recordar, yo supongo que ustedes vieron en microeconomía la función de producción de Cook-Douglas. Esa función de producción de Cook-Douglas plantea que, por ejemplo, sea Q la cantidad de producto de una firma, pues la cantidad de producto es una función que se deriva de las combinaciones de capital y de trabajo. Hasta aquí. ¿Me siguen, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esto lo vieron en microeconomía, ¿cierto? Microeconomía 1. En microeconomía 1, ustedes tenían que en el modelo planteado por Cook-Douglas, ellos a la hora de formular la funcionalidad decían, pues esto en la práctica es igual a un coeficiente técnico, que aquí se denominará como alfa, multiplicado por K a la, qué sé yo, voy a colocarle aquí, me voy a inventar a la beta 1, es una beta 1, multiplicada por L a la beta 2, ¿de acuerdo? En donde, por ejemplo, Q la definimos como el nivel de producto de la firma, que es el producto de la firma. K, pues, es el factor capital, ¿cierto? L es el factor trabajo, es el labor, ¿cierto? Esta producción de la firma es lo que conocemos como una variable dependiente. ¿Por qué decimos que Q es una variable dependiente? Porque depende, ¿cierto?, de el capital y el trabajo. Por lo tanto, el capital y el trabajo en este modelo son variables
independientes. Es una variable independiente y el trabajo también es una variable independiente. Aquí hay algunos problemas teóricos que podríamos discutir y es, por ejemplo, que en realidad el capital no es tan independiente, ni el trabajo tampoco es tan independiente, porque eso implicaría entonces que desde el punto de vista matricial, nosotros vimos cálculo matricial, creo que hay una materia que se llama álgebra de matrices y programación, me parece, programación lineal, creo que ven ustedes. ¿Sí? ¿Ustedes miran álgebra de matrices y programación lineal? Sí, profe. Listo. Desde el punto de vista del álgebra matricial, cuando yo tengo dos vectores que son totalmente independientes, esto es, que esos dos vectores conforman un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, es decir, nunca se tocan, eso supone que existe un principio matricial que se conoce como ortogonalidad. Y eso significa que si dos vectores son ortogonales, pues nunca van a tener ninguna relación, porque si su punto de origen es la coordenada 0,0, de ahí en adelante no se van a relacionar para nada, ni se voltean a ver. En términos económicos, aquí estaríamos suponiendo que el capital nada tiene que ver con el trabajo y el trabajo nada tiene que ver con el capital. Es decir, que no existe una relación entre ellos, por lo menos de forma directa. Esto puede ser cuestionable, porque, por ejemplo, en alguna medida, el trabajo en la práctica, los volúmenes de trabajo, dependen de las inversiones de capital. Si se invierte, por ejemplo, en una empresa, probablemente con más maquinaria, más equipos, se necesite más mano de obra para poder hacerse cargo de esas maquinarias y de esos equipos. Y de otra manera también, en alguna medida, el conjunto de trabajo que pueda haber en alguna organización puede afectar, ¿cierto?, el volumen de stock de capital. Este modelo asume que no existe ese tipo de interrelación. Esa interrelación de darse entre dos variables independientes formaría un fenómeno que se conoce como multicolinealidad. Es un fenómeno estadístico que se conoce como multicolinealidad. Y es el fenómeno que se da cuando dos elementos que se habían definido como independientes se empiezan a relacionar y generan esa contradicción, siendo que no debería pasar, porque si son independientes, entonces nada tiene que ver el uno con el otro. Pero si empiezan a generar relaciones de dependencia, entonces empiezan a generar una relación que se conoce como multicolinealidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto, digamos, como para que ustedes lo revisen en sus cursos de álgebra matricial. Bueno, lo que me interesa en realidad aquí es el tema de los parámetros beta 1, ¿cierto? En este caso sería, ¿cómo le llamamos a esto? No sé cómo le llamarían ustedes, pero digamos que esto es la productividad. Esta vaina es la productividad del capital. ¿De acuerdo? Y beta 2, por defecto, ¿qué sería? ¿Productividad del trabajo? Correcto, ¿no? Se deduce. Es la productividad del trabajo. Desde el punto de vista del cálculo diferencial, podría yo decir que la productividad del capital, ojo con lo que voy a hacer, mucha atención. La productividad del capital es en cuánto cambia mi producto debido a cambios que yo estoy generando en el factor capital. Luego es un cociente de derivadas, ¿cierto? La derivada que se produce en la producción, es decir, en cuánto cambia la producción como respuesta, como efecto, como consecuencia de una variación inicial, que es una causa, que se origina en un cambio en el factor capital. Es decir, que si, por ejemplo,
yo tengo una empresa y en esa empresa paso mis inversiones de 100 pesitos a 500 pesitos, en algo tiene que afectarse la producción. Y eso es lo que me está midiendo beta 1. El cambio en la producción que se está originando, que tiene como punto de partida, que tiene como génesis el cambio en las cantidades de capital. Por favor, ¿me siguen? Sí, profe. Listo. Una cosa que debo comentarles. Yo a veces tengo un tono de voz, ¿no? Que pues lo tengo porque soy profe y porque pues soy profe. Los profes tenemos nuestro tono de voz, pero no vayan a pensar que estoy bravo, que los estoy regañando o esas cosas. Simplemente la forma en que yo me expreso, pero si de repente alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna cosa, no, tranquilos, yo no los voy a regañar, ni mejor dicho, hasta donde yo sé, pues la gente ha sobrevivido, ¿cierto? Entonces, me preguntan si hay alguna cosa que no se comprende. ¿Se comprende ese cociente de derivadas? ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Por deducción, ¿cierto? Creo que alguien tiene el micro prendido, por favor. Listo. Por deducción, pues re fácil nos queda definir beta 2. Nos queda, pero re fácil. ¿Alguien me ayuda? O sea, ahí ya sería el cambio del producto, pero con la variación que haya en los cambios de L, ya, o sea, en el trabajo. Correcto, es decir, la productividad del trabajo es el cambio que se genera en el producto debido a cambios que se dan en el factor trabajo. ¿Listo? O sea que son básicamente eh, cocientes de derivadas parciales. ¿De acuerdo? ¿Por qué son cocientes de derivadas parciales? Porque el cambio que se da en Q en alguna parte depende de K y en otra parte depende de L. Pero no podría yo explicar totalmente el cambio de Q porque es que yo tengo aquí dos factores, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con alfa? Pues alfa es el coeficiente técnico de producción, es la tecnología, ¿de acuerdo? Y digamos que de alguna manera la tecnología aparece como multiplicativa del capital y del trabajo porque es la manera en que se combinan los factores para generar la mejor condición de producto posible, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, diremos que no vamos a darle alguna implicación matemática, pero sí diremos que alfa es el cambio que se tiene en Q, a ver, esto sí apuntémosle, alfa da cuenta del cambio que se genera en Q, que se genera en la producción, ¿cierto? Y que no se explica, ojo, y que no se explica por los cambios en K y en L. Es decir, el cambio que se produce en Q y que no tiene que ver con los cambios que se produjeron en K y en L, básicamente son los cambios que se produjeron por el factor tecnológico. Por eso esa vaina se le llama el residuo de Solow, que es el factor tecnológico explicando la producción independientemente del capital y del trabajo. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen, chicos? Sí, profe. Listo. Profe, qué pena, es última parte de la repetir, por favor. Coménteme otra vez, por favor, pero yo creo que le escucho como muy difuso. Entonces, no sé si de pronto es el micro. Intente preguntarme nuevamente más despacito para poder entenderle la pregunta. Sí, profe, creo que sí. Es uno.
Sí, que puede repetir. Oiga, se me corta un poco la señal. ¿Alguien pudo escucharle mejor? De pronto soy yo que ya no estoy escuchando bien. No, profe, así se escucha, está como entrecortada la compañera, la conexión. Por el chat que lo digan. Ah, si quiere escríbalo por el Claro, WhatsApp. bien pensado. ¿Quiere que escriba la preguntita por WhatsApp? Yo aquí le espero para responderle. ¿Listo? No se preocupe que se vaya a demorar usted digitando ahí en el chat la pregunta. Yo me espero hasta que aparezca la pregunta para responderla. Profe, sé que si puedo repetir lo último. Ah, ok, vale, lo del alfa. Listo. A ver, lo voy a plantear desde acá. Q va a estar explicada por K y por L. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, nos colocamos nuestra propia empresa, qué sé yo, me voy a inventar una cosa allí que es todo irreal. Se reúnen ustedes y dicen, juntemos algo de capital, comprémonos una casita que esté allí entre todos, pues que la casita esté muy baratica, pues de pronto tiene muchas cosas por arreglar, y entre todos le empezamos a trabajar. Todos los días vamos, la pintamos, la arreglamos, le mejoramos el piso, le mejoramos las bases, le mejoramos el techo, y la ponemos muy bonita la casa. ¿Listo? Entonces, hay una incidencia, obviamente, de los recursos de capital que se invirtió sobre la casa a la hora de producir. Y también hay una incidencia del factor trabajo a la hora de producir. Esa incidencia se da cuando hay cambios. O sea, K tiene que cambiar para que Q cambie. Si no, se quedan estáticos. Si K no se mueve, Q tampoco se va a mover. Entonces tiene que darse un cambio en K para que se produzca un cambio en Q. Y lo mismo pasa con el factor trabajo. Si el factor trabajo cambia, al cambiar el factor trabajo debe cambiar el factor Q. Pero aquí estamos suponiendo que Q solamente depende de K y de L. La pregunta correcta que deberíamos hacernos es la siguiente. La producción, ¿cierto? La producción solo depende del capital y del trabajo. Y para ser más precisos, la pregunta tendría que ser la siguiente. Los cambios, ¿cierto? Los cambios en el producto solo pueden ser explicados por cambios en el capital, y el trabajo. Esa sería como la pregunta. La respuesta es no. Hay otras variables que pueden afectar la producción. Entonces, alfa, en principio, este alfa que hemos colocado aquí, nos da cuenta de los cambios que se pueden generar en la producción, pero que no se derivan de los cambios que se generan en el capital y en el trabajo. Entonces, si hay cambios en la producción que no se explican por los cambios del capital y del trabajo, se asume, ojo, se asume, es un supuesto, suponemos que entonces se deben al factor tecnológico. ¿Me siguen ahora? Sí, profe. Ok.
Por hoy la voy a dejar así, en mi reloj son las 4:50 en este momento. Entonces, la voy a dejar hasta allí, voy a dejar la grabación hasta allí. Porfa, ¿qué tienen que hacer ustedes? O sea, ¿qué es lo más inteligente que podemos hacer en este momento nosotros? Si el profe está revisando el modelo de crecimiento de Solow, ¿cierto? Si el profe está revisando ese modelito, que es el modelo de crecimiento de Solow, pues entonces peguémosle una leidita a lo que el profe está trabajando. Este es el artículo. A Contribution to the Theory of Economic Growth, escrito por Solow. Eso es lo que voy a trabajar con ustedes. En el primer modelo de crecimiento y el más importante es el modelo de crecimiento de Solow. Hasta hoy se sigue teniendo como un referente, incluso, fíjense esto, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de robótica financiera, aún hoy se sigue manteniendo este como uno de los modelos clave para entender el crecimiento de la economía. Aún hoy. Y eso que esta vaina fue escrita por allá en 1956, o sea, usted no estaba ni en realización de nada en este mundo, pero ya en esa época este tipo ya había visorado que el componente tecnológico iba a ser relevante en la producción. Y hoy es más que nunca. Entonces, si el profe va a empezar a explicar esta vaina y le va a meter matemática al asunto con esta vaina, pues entonces péguese una revisadita a este documento antes de. Entonces, la ventaja es que usted ya sabría qué es lo que va a explicar el profe. Y sobre esa base me va acompañando en los procesos matemáticos y va haciendo las preguntas de lo que aparezca aquí en la lectura o lo que yo vaya explicando en la clase. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen en el plan? Sí, profe. Sí, Claro. profe. Listo, muchachos. Por hoy creo que hicimos bien la tarea. Déjenme más tardecito, yo les comparto los materiales y porfa, pónganse juiciosos a revisar la lecturita. ¿Listo? Profe, porfa, ahí en los materiales se puede ir también incluida la diapositiva, la última escrita, la de la última. Listo, yo las envío. Yo las envío de nuevo, no hay problema. Listo, gracias. Vale. Gracias. Bueno, chicos, descansen, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego, gracias.